Regresamos con ustedes en directo por Telesol, la imagen de Sucre, con este servidor César Gómez, para quien es un honor estar aquí compartiendo este momento con ustedes en sus casas y esperando que Dios haya provisto todo lo necesario para su mesa, para su familia y para todo lo que ustedes necesiten en la vida. Nos acompaña el coronel Luis Alfonso Dávila García. Bienvenido, coronel, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Queremos preguntarle su visita a nuestra ciudad, a qué se debe, y bueno, después de ese saludo, cuéntenos cómo está viendo usted este proceso en el que estamos viviendo hoy. Bueno, muy contento, César, ¿no?, de estar nuevamente por acá, por Cumaná. Como ustedes saben, formamos parte de lo que se denomina a nivel nacional Alianza Nacional Constituyente. Esto es, como su nombre lo indica, una organización que acoge en su seno diferentes sectores del país, partidos, agrupaciones, ONG, individualidades, que venimos estudiando desde hace muchos años el proceso constituyente originario como la verdadera solución que requiere Venezuela. En ese orden de ideas, pues estoy acá acompañado del amigo Nelson Carreño, del doctor Diego Urquiola, de Omar, en el sentido de que venimos pues a conversar con la Junta Activadora del Proceso Constituyente del Estado Sucre, porque en función de que la situación del país está como la conocemos, como está en una situación de verdadero desastre de carácter nacional, donde se pudiera definir el Estado venezolano como un Estado en proceso de disolución, pues venimos a impulsar, a darle un viento adicional pues a este proyecto, en función de que no hay otra alternativa que nos quede a los venezolanos sino ese proceso constituyente originario, que lo pudiéramos denominar que es el diálogo de diálogos, no el diálogo que en este momento ocupa a una fracción del gobierno y a una fracción de la oposición. Nosotros vamos o estamos proponiendo un diálogo entre todos los venezolanos, entre los diferentes sectores del país, porque no estamos de acuerdo ni en desacuerdo ni con el gobierno ni con la oposición. Lo que estamos es de acuerdo en hablar con la gente, en expresar cuál es la verdadera solución a los problemas que Venezuela tiene y a referirnos fundamentalmente a las causas, no a los efectos que nos han traído pues a la situación que vemos a diario. Coronel, dice la Biblia que por la maldad de muchos el amor se ha enfriado. Decimos acá, parafraseando ese versículo bíblico, que ha sido tanto lo que se ha engañado o lo que ha cambiado con respecto a lo que dice la Constitución, que ya uno no tiene confianza realmente en los actores políticos, y tengo que decirlo de esa manera porque vemos cómo no se realizan los anhelos del colectivo venezolano en los planteamientos que están haciendo tanto esa fracción de la oposición, como usted dice, y esa fracción del gobierno que están sentados en una mesa de diálogo. Pareciera que existe allí como una especie de juego maniqueo, para también parafrasear macabro al expresidente Carlos Andrés Pérez, que hablaba de ese juego maniqueo. Pero es como una especie de juego que están haciéndose entre ellos. Pareciera que el gobierno está jugando al gato y al ratón con la oposición. Yo lo que observo es que en el mes de diciembre del año pasado, la población venezolana, hastiada de la situación que vivimos, del deterioro económico, del deterioro social, del deterioro político, ético y moral de la República, pues entonces votó masivamente por una necesidad de cambio, de transformación, para que saliéramos de esta situación. Ahora, ¿cómo fue interpretado inicialmente esa voluntad de la población para cambiar? Bueno, esa voluntad fue mal interpretada y entonces quienes dirigen los partidos de la oposición establecieron unos que iban a asumir el revocatorio, otros que iban a asumir la renuncia, otros que iban a asumir de alguna manera la enmienda. ¿Y qué ocurrió? Pues sencillamente
que se dejó de aplicar ese principio básico de la guerra y de los negocios, donde usted tiene que aplicar la mayor fuerza sobre un determinado punto para lograr el mejor resultado. Entonces, la oposición se diluyó en diferentes propuestas y en el mes de marzo de este año nosotros fuimos a hablar, y tenemos la constancia de ello, con la Mesa de la Unidad para decirle, bueno, ¿y ustedes por qué no exigieron en el momento adecuado la posibilidad de ir a un proceso constituyente de carácter originario que, como sabemos perfectamente los venezolanos, no pasa por los poderes constituidos y puede resolver todos los problemas del país? No solamente cambiar al gobierno, que era lo que proponía el referendo revocatorio, sino que el proceso constituyente puede ir a fondo a buscar o a resolver los problemas de los venezolanos. En el mes de marzo, la Mesa de la Unidad, a través de un documento que tenemos como recibido por la Mesa de la Unidad, manifestó que si no se iba a realizar en el país el proceso revocatorio porque el gobierno lo interrumpía, lo mismo que la enmienda, lo mismo que la renuncia, que iríamos entonces a un proceso constituyente de carácter originario, porque eso, lo dijo la Mesa de la Unidad en aquel momento, 8 de marzo, no pasaba por los poderes constituidos. Bueno, señores, pasó marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, está terminando noviembre y resulta que no ha aparecido esa solución. En el mes de septiembre le volvimos a comunicar otra vez a la Mesa de la Unidad. Ustedes están convocando a la gente a la calle. Vamos a decirle a esa gente que va a salir en apoyo del llamamiento a manifestar su rechazo a lo que ocurre en Venezuela, que bueno, hagamos un solo esfuerzo y consigamos 2 firmas, la firma para el revocatorio y la firma para el proceso constituyente, teniendo en consideración que la firma para el proceso constituyente es menor que el que se necesita o se necesitaría para impulsar un revocatorio. Para el revocatorio es el 20% de la firma, para el proceso constituyente apenas es el 15%. Bueno, tampoco se hizo, porque los partidos no estuvieron de acuerdo en esa propuesta. Así, señores, hemos llegado pues a la situación donde ya el referendo revocatorio le expidieron su partida de defunción y entonces pasamos a una etapa ambigua que se llama la fulana conversación, el fulano diálogo entre 2 cúpulas, y nosotros decimos que el diálogo entre cúpulas no es lo que los venezolanos queremos. Nosotros queremos un diálogo entre todos los sectores posibles de Venezuela, y en ese sentido el proceso constituyente es el diálogo de diálogos, de forma que aún en este momento nosotros podemos perfectamente, y es lo que en lo que estamos, convocar a un proceso constituyente de carácter originario. Vamos a buscar ese 15% de las firmas necesarias y hemos venido aquí al Estado Sucre de alguna manera a motorizar que se inicie esa recolección de alguna manera y pasar de aquí del Estado Sucre a Monaga, lo haremos esta misma tarde, a objeto de organizar, como ya lo hemos venido organizando, a toda Venezuela en la búsqueda de esa solución. Mucha población venezolana se apegó a la idea del revocatorio porque terminó poniéndose de acuerdo la Mesa de la Unidad más o menos a principios de este año con respecto a que fuera ese método, y que la enmienda era tal vez la alternativa, no la constituyente, visto desde la oposición, pues desde la gente que está en la Asamblea Nacional, sería la alternativa a ese proceso, a ese referéndum revocatorio. O sea, no llamar a una constituyente, porque en Estados Unidos, era el ejemplo que me daban, hay una sola constitución y se le han hecho 200 enmiendas, o las enmiendas que sean, ¿no? Resulta ser que ni la enmienda ni el revocatorio, y ahora el presidente Maduro dice, la mesa de diálogo sigue avanzando, se acerca diciembre, creo que la mesa se irá consolidando y recibiremos enero, febrero y marzo con una mesa de diálogo fortalecida. Nos vamos a un corte de la planta y ya regresamos con el coronel Luis Alfonso Dávila García, el gobernador del estado Anzoátegui también. Agenda Sucre.
Continuamos en directo con César Gómez por este canal, su canal Telesol, la imagen de Sucre, conversando con el coronel Luis Alfonso Dávila García, quien está ahora promoviendo la constituyente, el proceso constituyente originario como salida a la situación, al estado de cosas que estamos viviendo en el país y para la que se ha buscado el revocatorio que ahora está detenido en una mesa de diálogo. Como leía en el segmento anterior, el presidente Maduro dice que esa mesa sigue avanzando, que se acerca diciembre y que llegaremos a enero, febrero y marzo con una mesa de diálogo fortalecida. Ahora bien, la gente, como le decía en el segmento anterior, coronel, de alguna manera, como le dice, parafraseamos la Biblia, cuando por la maldad de muchos el amor se ha enfriado. Aquí digamos nosotros que por la burla de muchos se ha enfriado la ilusión de quienes tenían la esperanza de cambiar las cosas a través del referéndum revocatorio. ¿Cómo reactivar a esas personas? ¿Cómo devolverle a esas personas el interés por ahora un nuevo proceso, una nueva recolección de firmas? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué es necesario un proceso constituyente? Bueno, yo quisiera empezar por ahí. ¿Por qué es necesario un proceso constituyente? Porque cuando un país o una nación llega a la situación en la cual nosotros estamos, y aquí no se trata de señalar con el dedo y decir, este es el culpable de esto o este es el culpable de lo otro, ¿no? Venezuela desde 1830, a esta fecha, cuando usted hace un corte social de Venezuela, usted consigue con que hay un 3% de los ciudadanos venezolanos que lo tienen todo, un 17% de ciudadanos que viven más o menos y un 80% de ciudadanos que no tienen vida acá en el país, cuya preparación fue un desastre, no tienen ninguna posibilidad de surgir. Del 17%, bueno, ya vemos que hay una gran cantidad de gente que se ha ido de Venezuela. Ahora, esa situación hace absolutamente inviable a un país, ¿no? Y nosotros, de alguna manera, proponemos que empecemos por ahí. Vamos a buscar la forma en que ese 80% de los venezolanos, ese 17%, ese 3%, independientemente de su condición social, nos sentemos alrededor de una mesa donde cada quien exprese qué país es el que quiere. Yo estoy seguro de que en esa conversación, por ejemplo, estaríamos de acuerdo los venezolanos en aumentar, por ejemplo, el precio del combustible, que todos sabemos que se va por la orilla del mar o por la orilla de los ríos, ¿verdad?, a buscar precios internacionales y se va de contrabando. Si nosotros en Venezuela le subiéramos el precio al combustible y esa diferencia entre lo que hay ahorita de precio y lo que debería ser, lo dedicáramos, por ejemplo, a que cada venezolano que nazca tenga un seguro de vida, un seguro de hospitalización y de cirugía y de maternidad y un seguro de estudio hasta nivel de posgrado, yo creo que ahí tocamos, ¿verdad?, el resorte para que Venezuela dé un salto adelante. Si nosotros recortamos el periodo constitucional a 4 años sin reelección, yo creo que nosotros solucionamos o empezamos a solucionar un problema político. Si nosotros establecemos una raya amarilla perfectamente bien delimitada, que establezca que el presidente de la República no puede tener disponibilidad en función de lo que a él le nazca, ¿verdad?, para meterle la mano a lo que es del Estado venezolano y entonces hacer con eso lo que él quiere. Si nosotros establecemos esa raya amarilla para separar lo que es gobierno de lo que es Estado, porque otra cosa, el presidente de la República de Venezuela tiene más de 317 funciones establecidas en la Constitución. Hágame el favor usted y me dice qué hombre puede efectivamente ocuparse de 317 funciones todos los días y para que esas 317 funciones, ¿verdad?, cumplan con su función como debe ser. Otra de las cosas que nosotros necesitamos resolver aquí en Venezuela es el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es que las Fuerzas Armadas no están cumpliendo con la función establecida en la Constitución? Una violación flagrante de la Constitución del 99 que lleva ya más de 120 violaciones a la Constitución. ¿Cómo va a salir adelante un país en el que la descentralización de los diferentes estados no se haya puesto en vigencia? Sucre
Es un estado que tiene todas las características, así como las tiene Anzoátegui, Guárico, cualquiera de los estados de Venezuela, para ser un emporio de riqueza. ¿Por qué motivo no lo son? Bueno, porque el centralismo, el todo que se dirige desde Caracas, y en Caracas entonces tiene que firmar un ministro una orden para que se compre la bomba de agua que surte de agua a Soledad, allá en el estado de Anzoátegui, en el límite con el Orinoco. Entonces la población de Soledad no puede tomar agua, porque mientras el ministro no firma, entonces a pesar de que están al lado del Orinoco, no pueden beber agua. Entonces yo creo que la descentralización, amigo César, la descentralización de la justicia, aquí en Venezuela han muerto, en estos 16 o 17 años, han muerto más de 200.000 personas, muchas más de las que murieron durante la Guerra de la Independencia. ¿Y por qué ocurre eso? Porque aquí en Venezuela lo que reina es la impunidad. Un juez rector de un determinado estado de Venezuela me aseguró que en ese estado hay el 99.9% de impunidad. Si hay impunidad, bueno, entonces hay acceso a la rampa de Maiquetía para traficar con cocaína. Si hay impunidad, entonces aquí al ladrón de cuello blanco y al que se roba 4 gallinas, entonces ahí hay diferencia desde el punto de vista de actuación de la justicia. Tenemos que ir a un proceso de descentralización de la justicia. Tenemos que ir a un proceso de municipalización. Aquí en Venezuela hay 335 municipios. En Francia, que es mucho menor de la extensión de Venezuela, hay más de 36.000 municipios. Ahora, cuando hay un municipio que se ocupa del ciudadano, entonces eso crea ciudadanía. Resulta que en este momento el ciudadano de Cumaná, que vive por allá en el barrio tal, bueno, ese señor nunca ve al alcalde, pues, pero ese barrio puede de alguna manera convertirse en un municipio si el habitante de ese barrio considera que efectivamente eso se pudiera hacer, y se puede hacer a través de un proceso constituyente de carácter originario. Entonces, aquí estamos yendo, señores, al fondo del problema. Aquí no estamos cambiando a un hombre por otro. Aquí no estamos buscándole poner una curita a alguien que se está desangrando. Aquí estamos poniéndole un torniquete a un país. Y en ese sentido, mire, permítanme la comparación, ustedes que viven a la orilla del mar. Usted, estimado amigo que me está escuchando, usted, estimada amiga, nosotros todos, usted, nosotros, tú también, César, estamos metidos en un barco. Pero resulta que ese barco, allá en la mitad del mar, se está hundiendo. Ese barco se llama Venezuela. Ajá. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, aquí vemos entonces a los politiqueros de siempre cayéndose a trompada a ver quién agarra el timón del barco. Bueno, señores, nosotros lo que proponemos es, vamos primero a arreglar el barco y después de arreglar el barco, entonces vamos a buscar quién es el mejor piloto para que efectivamente nos pueda llevar a un puerto seguro. Eso es el proceso nacional constituyente originario, se consigue con el 15% de la firma, no pasa por el CNE, y en ese orden de ideas, internacionalmente, nosotros no habíamos querido, de alguna manera, salir a hacer esta propuesta, la que conocemos desde hace más de 10 años, porque, entre otras cosas, pues estaba alumbrando como un faro el revocatorio. Y si alumbraba como un faro el revocatorio, pues era, de alguna manera, inconveniente salir al área internacional a proponer otra cosa. Hoy, habiendo fenecido el referendo revocatorio, señores, lo único que nos queda a los venezolanos es el proceso nacional constituyente originario. Ese es el diálogo de diálogo. Aquí, alrededor de esa mesa, estamos convocando a los partidos políticos, sí, pero con el 50% de los constituyentes. Y estamos convocando a la sociedad civil con el otro 50% de los constituyentes. Y nos estamos reservando 60 constituyentes a nivel nacional, que son aquellas personas expertas, ¿verdad? Porque en la constituyente de Chávez, en el año 99, bueno, a mí me gusta mucho la música llanera, ¿verdad? Pero allá, bueno, hubo la presencia de 3 o 4 cantantes, bueno, que en algunas oportunidades cantaron
pero nosotros necesitamos un proceso constituyente en el que se debatan verdaderamente las soluciones de Venezuela. Ahora, hay quienes han dicho, bueno, es que aquí en Venezuela hemos tenido 26 constituciones. Bueno, señor, ¿qué es una constitución? Una constitución es el reflejo de una discusión nacional en la que los habitantes de esa nación hayan establecido, ¿verdad?, un pacto social. Una vez que se determina el pacto, se escribe. En los Estados Unidos, como es el ejemplo que tú pusiste, bueno, hicieron eso y lo hicieron bien hecho. Por eso la Constitución de los Estados Unidos permanece. Aquí no, aquí nunca hemos tenido una Constitución que salga del reflejo del pensamiento de todos los integrantes de la nación venezolana. Gómez, por ejemplo, ¿verdad?, el general Juan Vicente Gómez tuvo 7 constituciones. Y entonces él se iba para Maracay y se nombraba comandante del ejército y dejaba a un presidente encargado en Caracas. Y entonces cambiaba la constitución. Si él quería dejar al hijo de él, Juan Vicente Gómez, que se llamaba también comandante del ejército, cambiaban la constitución. Bueno, señores, después vino Guzmán Blanco, 5 constituciones. Eso no son constituciones, todos ellos hicieron las constituciones en función de la medida de su propio vestimento, de su propio saco. Por lo tanto, esas constituciones no reflejaban el sentimiento de una nación, que es lo que en este momento estamos proponiéndole a los venezolanos. Vamos, y estamos diciéndoselo por la mitad de la calle. Nosotros no estamos aquí en contra de los partidos políticos, pero le estamos hablando a la gente. Los partidos políticos sabemos perfectamente qué porcentaje, ¿verdad?, tienen frente a la población nacional. Los estamos convidando a que vengan, a que se sumen. Si ellos hubiesen desatado ese proceso constituyente en el mes de enero, para esta fecha ya hubiésemos resuelto los problemas de Venezuela. Sí, desde el mes de enero se está promoviendo la constituyente también. Hay que preguntarles por qué no lo hicieron. Si Ahora, yo no tengo esa respuesta, la tienen los partidos políticos, pero hay que preguntarle. Bueno, me va a perdonar, pero voy a ser un poco sarcástico. Me imagino que después de 15 años, 16 años, sin ver un sueldo, o sin estar en la Asamblea Nacional, o sin ser diputado, y ahora son diputados, pues soltarlo así tan rápido, hay que ser muy valiente también para perder esa posición ganada, ¿no? Y creerse que con la mayoría, porque la obtuvieron. Pero oye, qué inteligentes fueron la gente del gobierno, y como usted decía, estamos en una guerra. Es una guerra sin bala, es la guerra de la política, como decía Clausewitz, pero es guerra, porque todo se está buscando por el poder, para el poder. Pensaba irme a un corte, pero ya por el poco tiempo que nos queda, vamos a ahorrarnos ese corte el día de hoy. Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Dentro de todo lo que usted nos ha dicho, vemos 2 elementos importantes. Una, se ratifica lo que nos dijo en el programa anterior de que las Fuerzas Armadas Nacionales están como que haciéndose la vista gorda ante una gran cantidad de violaciones a la Constitución, y entre ellas la penetración de gobiernos extranjeros o la injerencia de gobiernos extranjeros en el devenir o en el funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas y de algunas instituciones, como por ejemplo la Oficina de Identificación y Extranjería, tan importante a la hora de elegir, tan importante a la hora de inscribirse en unas elecciones, de ir a la constituyente, eso por un lado. Y lo otro es que al comienzo del gobierno del presidente Chávez, se dijo que la forma como él distribuyó el poder en Venezuela entre los participantes del golpe fue como una repartición de botín. O sea, se repartieron a Venezuela como que fuera un botín, y lo que están defendiendo, los que hoy están allí, es permanecer al frente de sus respectivas parcelas políticas y económicas. Hemos tenido sucesivamente 3 gobiernos del mismo corte, dirigidos por 2 por Hugo Chávez, 1 por Maduro, en el que la palabra dirigido yo creo que les queda grande, ¿no? Yo debo decirle a quienes me están escuchando que yo desempeñé algunos cargos mientras duró Hugo Chávez en su primer mandato, ¿no? Fui, entre otras cosas, fui canciller de Venezuela. Y en ese orden de ideas, déjenme decirles algo, ¿no? Logramos
y digo logramos porque mi participación fue definitiva en ello, que el precio del petróleo saltara de $9 el barril a $100 y pico el barril, porque fue trepando sucesivamente. Bueno, ¿qué pasó con ese dinero? Hoy en día uno de los exministros fundamentales de aquel tiempo, me refiero al ministro de Planificación de Hugo Chávez, manifestó que de ese dinero se habían robado nada más y nada menos que 20.000 millones de dólares. Usted que me está escuchando, estimado amigo, pues entonces sabrá cuál es la circunstancia que en este momento rodea a Venezuela. Todos aquellos recursos que se consiguieron con el aumento del precio del petróleo, bueno, se han ido por el desaguadero de la corrupción, donde la impunidad ha permitido que eso ocurra. De manera que ante esa situación, pues, ¿qué es lo que queda? Yo diría que lo que queda frente a esa situación, primero, es buscar, llamar a todos los venezolanos que de alguna manera tienen que ver con este asunto e invitarlos a que nos sentemos alrededor de una mesa. Las Fuerzas Armadas, miren mis estimados, ustedes saben cuántos generales hay en Venezuela. Me dicen que hay más de 2.000 y tantos generales en el país. Señores, ¿saben por qué ocurrió eso? Porque antiguamente existía el Congreso de la República que establecía que los ascensos militares los otorgaba el Senado de la República. Y el Senado pues estaba conformado de alguna manera por las diferentes fuerzas políticas existentes en el país. Al suprimirse el Senado, hubo una modificación por parte de Chávez de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y entonces le corresponde hoy en Venezuela únicamente al presidente de la República conceder los ascensos. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? Bueno, prácticamente la destrucción de las Fuerzas Armadas Nacionales, y en ese orden de ideas, eso hay que resolverlo a través de un proceso constituyente en el que los venezolanos establezcamos de manera directa y precisa qué Fuerzas Armadas queremos, qué Fuerzas Armadas podemos tener y qué Fuerzas Armadas necesitamos tener. Hay violaciones de la Constitución que tienen que ver con las Fuerzas Armadas Nacionales, como es la creación, por ejemplo, de la milicia, que es absolutamente inconstitucional. Entonces tenemos un gobierno que aquí, que su deber fundamental es el de respetar la Constitución, y para ello juran, y no juran sobre una constituyente o sobre una Constitución moribunda, como sí juró Hugo Chávez. Esos miembros del gobierno pues hacen caso omiso frente a lo que frente a lo que establece la Constitución. Me estaba acordando en este instante, hay un trabajo extraordinario hecho aquí en Venezuela por el doctor Asdrúbal Aguiar, donde ha sistematizado más de 120 violaciones de la Constitución Nacional. Entonces, esa es una Constitución que primero nació coja. ¿Por qué nació coja? Bueno, porque cuando Chávez hizo las bases constituyentes para convocar la constituyente del 99, entonces Hugo Chávez, con el 54% de los votos, óigame bien, con la mitad y una ñinguita de los votos, metió 125 constituyentes. La oposición, con el 46% restante de los votos, es decir, casi con la mitad de los votos, apenas metió o pudo meter 5 constituyentes. Por eso decimos que la constituyente del 99 nació coja. Coja porque no fue el producto del sentimiento, de la recapacitación, de la posición de todos los venezolanos, sino fue la de un solo sector de la vida nacional. Y un solo sector de la vida nacional no nos puede a los venezolanos llevar a una situación de crisis en la que nosotros no podamos de alguna forma salir de ello. Por eso, el proceso constituyente de carácter originario está basado en un proceso de reconciliación nacional, reconciliación sin impunidad, reconciliación sin impunidad. Yo tengo por aquí mira, vamos a ir a Monagas y por eso me la traje. Yo no sé si se ve bien, ¿verdad? Sí, bueno, se ve. Esto fue
Esto fue durante el cierre de campaña de Hugo Chávez en Maturín. Yo era su jefe de campaña para ese momento. Ahí estaba todo Monagas, año 98. En el año 96, yo fui a Monagas a buscar a una persona que nos ayudara a llevar adelante el MBR 200. No lo conseguí. En el 98, todo Monagas estaba de alguna forma clamando por la solución de sus problemas. Ahora, toda esta gente que usted ve en esta fotografía, y esta es la repetición de lo que ocurrió a nivel nacional, toda esta gente hoy en día quiere otra cosa. Y en Monagas, por ejemplo, no salió electo Diosdado Cabello, sino porque lo metieron por lista, porque si no, no hubiese salido elegido. Todas estas personas que votaron por Chávez en un momento determinado, vienen de regreso. Y eso se lo hemos dicho a la Mesa de la Unidad, eso se lo hemos dicho a Chugo Torrealba. El apoyo popular que la gente les dio en el mes de diciembre del año 2015, eso no está soldado con soldadura, eso está pegado con saliva del oro. Es decir, la gente va y viene en función de que se le resuelvan sus problemas. Nosotros le estamos hablando a los partidos políticos por la mitad de la calle y le estamos hablando a la gente por la mitad de la calle. Estamos invitando a toda Venezuela a que se sumen a buscarle no una salida, una solución a los problemas del país, y la solución de los problemas del país es el proceso nacional constituyente de carácter originario. Revisar todo lo que tiene como fallas la actual Constitución y retomar todos los preceptos que garantizan y blindan la vida nacional tal y como nos la queremos dar. Porque vemos que la Constitución dice una cosa, pero lo que ocurre en la realidad es otra. Por cierto que usted habló sobre las distintas constituciones que han habido en Venezuela. Y bueno, los abogados a veces nos gusta pasearnos por ellas y ver en qué se diferencian unas de otras. Y hemos encontrado que la Constitución de 1947, que fue creada por una asamblea constituyente que tenía un presidente cumanés llamado Andrés Eloy Blanco, sirvió de base a la Constitución de 1999, y bueno, muchos se parecieron con esos preceptos de la del 47, como que habían descubierto el agua tibia, y cuando revisamos allá dijimos, bueno, pero esto es lo mismo que está en la del 47, lo cual nos ratifica que esa Constitución del 47 es una de las mejores que se ha redactado en Venezuela, en la historia de Venezuela. Lamentablemente no duró un año porque el golpe de Pérez Jiménez pues no permitió que se continuara, y Pérez Jiménez hizo su propia Constitución. Hemos llegado al final del programa. Coronel Dávila, creo que usted fue bastante claro y explícito. El día de ayer, mis televidentes recuerdan que estábamos hablando sobre la posición de este moderador que está acá. Humildemente les decía pues que trato de ser lo más imparcial posible, porque tanto lo que hagan la oposición como el gobierno nos afecta directamente. Lo que no podemos es dejar de ser críticos. Hablé sobre el proceso constituyente porque yo era partidario, pero de haber sabido que hoy íbamos a tener aquí en la mesa al coronel Dávila, ni siquiera lo hubiera mencionado. Quiero que lo tengan claro porque vale la pena pues dejarlo claro. Ayer precisamente hablábamos sobre eso, creemos que es de sentido común, como decíamos también el día de ayer. Es el menos común de los sentidos. Despídase de nuestro público de una vez. Muchas gracias. Mira, el proceso constituyente es tuyo. A ti te estoy hablando. Tú que estás ahí sentado plácidamente viendo el programa, ese proceso constituyente es para ti, ¿no? Para tus hijos, para tus nietos. Nosotros no buscamos absolutamente nada, no busco cargos, no buscamos ninguna posición relevante dentro de Venezuela. Queremos, eso sí, resolver los problemas de los venezolanos y estamos trabajando arduamente para que eso se haga. De manera que yo llevo y traigo un saludo muy especial del ingeniero Enrique Colmenares Finol, que es el coordinador nacional de este proyecto. Estamos organizando a Venezuela en todos y en cada uno de los estados. Mañana, como les dije, vamos a Monagas, y mientras tanto, pues, un abrazo para todos ustedes y la invitación. Aquí, si en el mes de septiembre se hubiese convocado a la gente
a salir a la calle a firmar por el referendo y por la constituyente, ya hubiésemos salido del asunto. Hoy en día, habiendo muerto, como ya lo dije, el proceso revocatorio, entonces vamos a la firma de un proceso constituyente masivo de toda Venezuela, que repiquen las campanas aquí en el país para que desde el mundo, desde el área internacional, sepan que los venezolanos, con el referendo revocatorio, no terminó nuestra suerte. Con el proceso constituyente, nosotros vamos a salir de esta situación de calamidad que vivimos los venezolanos. Bueno, dicen que un clavo saca otro clavo, o lo que comenzó de una manera, pues por allí tiene que terminar. Cuando se firma un acuerdo entre las partes, con un mismo acuerdo también se puede terminar. Así que a ustedes les damos las gracias por su presencia frente a sus televisores, les damos las gracias por su fidelidad y amor con este programa y con estos servidores que estamos aquí, nuestro equipo técnico, la señora Noelia, el señor Edio Piña, el licenciado Marcos López Insani, les damos las gracias y les decimos que Dios los bendiga grande y ricamente. Hasta mañana, que tendremos otro interesante programa para ustedes. Señor, muchas gracias. Gracias. Y la gente pues tuvo muy buenos comentarios de ellos, así que agradecemos su presencia, así que vamos a conversar con él después de compartir esta última noticia. Con respecto a la cantidad de dinero y a la venta de dinero que hacen los comerciantes hoy en día, la SUNDE, y eso es una noticia para los comerciantes, sancionará a los comercios que realicen avances de efectivo sin autorización. Éramos 99 y parió la abuela. Ahora sí es verdad que ni siquiera en los comercios se va a poder ir a buscar ese dinerito que a veces necesitan, pues. Porque si no puedo conseguir sino hasta 10.000 bolívares y tengo que pagar 20.000 o 30.000, pues los que tienen esa cantidad irán sencillamente a quien le pueda prestar ese dinero al cambio del 10%. Dice William Contreras, superintendente de la SUNDE, que los operativos se atenderán 3 puntos específicos: el acondicionamiento de las ventas o el condicionamiento. Te vendo harina si me compra cualquier otro producto que no lo compra nadie. Ese condicionamiento será revisado también. Los altos precios de los productos importados y la práctica de adelanto de efectivo implementada en algunos locales comerciales sin la debida autorización. Así que a ponerse las pilas todo el mundo, porque está pasando lo que tenía que pasar. Llegó el gobierno, por lo menos en ese aspecto, para que regularice la situación del billete en los bancos, porque ahora la gente no deposita en el banco, simplemente se queda con el dinero para poder prestarlo a un interés de un 10% cada vez que prestan, y eso es muy bueno, porque en 10 días, si yo tengo 10 millones de bolívares, en 10 días tengo 20 millones de bolívares. Duplico mi capital, porque en 10 días es un 100%, ¿verdad? Si lo presto al 10% diario, en 10 días tengo 100% de lo que yo tengo como capital. Así que bueno, y más, porque si además presto lo que recibí como intereses, pues esa ganancia, esa especulación en cuanto al manejo de dinero es muy alta. Y para cerrar esta rondita de noticias, tenemos que las declaraciones del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, dice que la oposición ha cumplido con todos los puntos que se acordaron en la primera reunión de la mesa de diálogo con el gobierno, al que acusó de querer utilizar el debate en la Asamblea Nacional sobre el caso de los sobrinos Flores para abandonar las conversaciones. En declaraciones a Unión Radio, Capriles afirmó que si Rodríguez Zapatero va a seguir con sus gestiones como mediador, tiene que ser serio. Por lo que yo veo, dice Capriles, si el 6 de diciembre no hay resultados, el representante del Vaticano, Claudio María Celli, tendrá que darle cristiana sepultura a este diálogo. Bueno, esperemos que de verdad este diálogo pueda brindar algunos resultados que vayan en beneficio de todos nosotros. Nos acompaña el día de hoy, para conversar a partir del próximo segmento, el coronel Luis Alfonso Dávila. Él, recordemos que fue el presidente de la Asamblea Nacional, electo el año 2008, elegido el año 2008, fue quien le impuso la banda presidencial al presidente Chávez, la tomó el presidente Caldera, se la impuso el presidente Chávez, y por supuesto quien dio paso a aquella Asamblea Nacional Constituyente que permitió que tuviéramos hoy la Constitución que tenemos, en aquel momento considerada la más moderna del mundo,
particularmente considero que es una constitución muy buena, muy completa, muy moderna, pero que tiene sus paticas quebradas por donde se cuela lo que no nos gusta que se cuele. La ignominia de muchos que se aprovechan de la ley para su propio beneficio. En el próximo segmento conversamos con el coronel Luis Alfonso Dávila. Ya regresamos, no se vayan. Muchas gracias. Don Pasquale, el verdadero sabor italiano. Ahora es más sabor, más pizza. Sí, con la compra de una pizza familiar más 4 ingredientes, te regalamos una pizza margarita. Pero si llevas 2 familiares más 4 ingredientes cada una, te regalamos una margarita mediana completamente gratis. Y si eso no fuera suficiente, si llevas 3 pizzas familiares más 4 ingredientes cada una, te regalamos una pizza margarita tamaño familiar. Ven a Don Pasquale y aprovecha la promoción. Y si estás en la vía rápida, arma tu combo y llévate tu slice con los ingredientes de tu preferencia. Aprovecha el sabor único de Don Pasquale en la Avenida Miranda, Centro Comercial Giraluna, planta baja, local 1. Pizzería y restaurante Don Pasquale, prestigio en sabor. Hotel Nueva Toledo Suite, una experiencia inolvidable. Más que un cliente, eres parte de nuestra familia. Disfruta del mejor confort y convierte tu viaje de negocio placer en un momento de esplendor. Las mejores suites, cálidas y acogedoras. Deleítate con nuestra piscina, actividades recreativas y bailoterapia. El mejor restaurante con los platos nacionales